Muy buenas a todos, queridos hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy hablaremos sobre la sana doctrina y leeremos un versículo que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, que dice: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A lo largo de la historia hemos podido ver a muchas personas decir y tener la sana doctrina. Cuando escuchas a personas predicar la escritura, hablar acerca del evangelio, leer la Biblia y exponer sobre ella, da igual qué tipo de denominación sea o persona a la que esté hablando, todos afirman, algunas personas con buenas intenciones de corazón y otras personas con muy malas intenciones, pero ambos afirman que lo que están enseñando es la verdad. En el capítulo 1 de esta carta, Pablo le dice a Timoteo que él lo envió, fue enviado para que corrigiese lo deficiente. Cuando fue enviado, dice, a la ciudad de Éfeso, porque había personas que estaban enseñando, usando la escritura, claramente, cosas que eran diferentes. Así hoy en día muchas personas empiezan a enseñar y a hablar acerca de la Biblia conforme a la interpretación que ellos le han dado a ciertos pasajes de la escritura y piensan que por eso están honrando a Dios. El propio Jesús habló en Mateo 15 que, como hablaba el profeta, había hablado Isaías, diciendo que muchos lo honraban en vano porque enseñaban como doctrina mandamientos de hombre, ya que las sanas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo son palabras de vida. Pablo también habla en el libro de Romanos diciendo que la enseñanza o la doctrina tenía una forma, y esa forma que tenía era la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, diciendo en Romanos 17: pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis o fueron entregados. Es decir, que la doctrina tenía una forma, tenía un molde en el cual todo lo que hacía aquellos que fueron entregados a ella, o sea, fueron enseñados, fueron educados en esta doctrina y que creyeron, que obedecieron a ella, dice que tenía como evidencia tener una forma en ella. Así que me encanta porque esta doctrina tenía una forma, y la forma era la del Hijo, una forma en la que aquellos que creían quedaban justificados por la fe en Jesucristo, ya que no hay otra forma de doctrina que lo podría justificar. Nadie se podría justificar en ellos mismos, aunque la imaginación llegara a un modo extremo, o aún porque aquellas personas dudaran o lo minimizaran la obra que el Señor había hecho en el Calvario. La obra había tenido un efecto legal delante de Dios, y era necesario que fuese predicado el Evangelio de la manera correcta o precisa, para que entonces ellos pudieran obedecer de corazón a esa doctrina o a esa enseñanza a la que habían sido entregados. Pero tenían o tenemos que tener claro que debe de ser entregado a una enseñanza precisa o correcta de lo que es la obra de la cruz en el Calvario, la obra del madero de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la salvación obtenida por ella, la justificación que hemos obtenido por medio de la fe. Y me encanta que Pablo dice que tiene una forma, y me encanta esto porque ese molde que tiene no queda a mi imaginación, no es para que yo imagine o piense que esa doctrina es aquella que yo creo que es, o yo pienso que es, conforme a mi entendimiento, y no conforme a lo que ella misma dice o ella misma expresa que es. Así que para eso la Escritura nos habla de que se debía de corregir aquellas cosas que eran deficientes y que se encontraron desde el primer tiempo. Como leímos, Pablo le dice a Timoteo
que él debía de cuidarse él mismo en cuanto a la doctrina, debía de persistir en ello. Decía que aquellos que lo oyeran iban a experimentar la salvación. Y no hablamos de la salvación solamente en los términos generales que ya experimentamos por creer en Jesús, sino esa salvación continua o diaria que nosotros estamos confesando cada día en nuestras almas. Así como Pablo habla también en Romanos, dice que con el corazón se cree para justicia, pero que la boca es la que confiesa para salvación. Es una experiencia que debo de llevar a cabo continuamente, diariamente, en mi alma, a la medida que voy entendiendo lo que he recibido o aquello que ya somos en Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice que a los hermanos que estaban en Roma, en este caso cuando en Romanos 6:17 le dice que ellos fueron entregados a esta forma de doctrina para que no haya imaginación. Jesús mismo cuando hablaba dice que aquellos que lo oían quedaban maravillados, según como dice Mateo 7:28, que cuando él terminó de dar su enseñanza, o en Mateo 22:33 dice que ellos quedaban maravillados por la doctrina que tenía el Señor. Y es necesario que podamos entender que la sana doctrina solamente tiene que ver con Cristo y la vida que nos fue concedida en él, ya que la propia escritura habla, o Juan nos dice también, que si cualquiera se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no te de quién es la doctrina, la de Cristo, no es la de la congregación, no la del pastor, la del maestro, la del apóstol, el evangelista o el fulano tal, que está enseñando o diciendo ciertas cosas. No, dice que si cualquiera se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Aquellos que creen que pueden llegar a alcanzar algún máximo nivel de plenitud fuera de Cristo, fuera de la realidad de aquella obra consumada en el madero, fuera de esa justificación que solamente otorgada en Cristo, están pensando solamente en la vanidad de su mente, pensando que están honrando a Dios con lo que hace y no sabiendo que solamente están siguiendo, están haciendo mandamientos de hombre. Juan dice que cualquiera que se extravía, que aquella que pierde el rumbo, que se sale del camino, ya que Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Salvador es el camino, el Hijo de Dios es el camino al Padre, y Él es el Padre. Nadie viene al Padre, como hemos dicho otra vez, nadie viene a Él, que es el Padre, porque es el camino, sino por Él mismo. Así que Juan dice que el que se extravía de este camino y no persevera en la doctrina, se sale del camino y no persevera, no es constante en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios, así que ya no lo tiene. Dice que el que persevera en esa doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y también tiene al Hijo. Así que fuimos entregados a una forma de doctrina que solamente es posible si estamos en Cristo. No hay otra forma de poder acceder a ella. Esa es la forma que se debe de predicar, o la que se debe de enseñar, a donde nos deje en una medida mayor de entendimiento en cuanto a lo que ya somos en el Hijo, para que podamos expresar realmente la plenitud, la esencia, la realidad de lo que ya nosotros somos, pero estando cada uno de nosotros en Él, ya que en esa misma doctrina es que nosotros debemos estar firmes, reteniendo esa sana doctrina, la cual hemos aprendido, como dice Pablo en Tesalonicenses 2:15, sea por palabra o por la carta nuestra, ya que las escrituras nos muestran cuál es la verdadera doctrina. Pablo también le dice a Timoteo en el capítulo 6 que cualquiera que enseñara otra cosa, dice capítulo 6, versículo 13, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo tienen que ser espíritu y vida para todo aquel que es el oyente, aquel que oye esta palabra. Pues el apóstol dice a Timoteo, si tú haces esto y enseñas esa de una manera correcta, precisa, si tú corriges lo deficiente, que en aquel caso en Timoteo dice que hablando de mitos, de genealogía, de tradiciones huecas o viejas, sutileza de hombre, que era lo que se estaba enseñando en Éfeso, que Timoteo tenía que trabajar para echar fuera todo ese tipo de enseñanzas que eran incorrectas, para introducirlo en la verdad, para que ellos pudieran experimentar esta realidad de lo que el apóstol acaba diciendo en el capítulo 6. Porque dice que si alguno enseña otra cosa, así que siempre estamos expuestos a que seamos enseñados en alguna otra cosa, o nosotros enseñar alguna otra cosa. Y no tiene esta forma ya conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad.
Dice que la doctrina es conforme a la piedad, y esta palabra piedad sabe que significa devoción a Dios. Así que la doctrina tiene que tener una forma en la que hay una devoción a Dios. No esta doctrina que hoy están abundando, donde el culto es al hombre, realmente la enseñanza donde el hombre tiene que hacer obras y obras y obras para poder alcanzar alguna plenitud o llegar a alguna máxima o llegar a poder recibir algo de Dios, y no entendiendo que la doctrina no tiene una forma, no entrega una forma en la que ya somos justificados para que desde el reposo, desde descanso, desde la libertad que tengo en Cristo, podamos servirle en amor, en obediencia, en fidelidad, perseverando, siendo diligentes realmente en todas aquellas cosas que ya somos en Él. Pero para eso debemos de entender que fuimos entregados a esas sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a esa sana doctrina o a la verdadera y única doctrina que tiene que ver con Cristo, tiene que ver con el Hijo, con su obra consumada, con la realidad y todos los beneficios que ahora nos son otorgados por estar en Él, o como dijimos la semana pasada, como hablamos de la herencia que tenemos en este nuevo pacto por estar en Cristo. Y el apóstol Pablo sigue hablando en Timoteo 6:4, diciendo en 1 Timoteo 6:4, dice que el que no se tiene esta forma de doctrina, que no se conforma a esta piedad, dice, está envanecido. Note qué tremendo. Nada sabe y delira. Wow, esa persona ya sabe cuando están delirante ahí hablando cosas que no sabe lo que dice o que no tienen sentido las cosas que menciona, y si delira. Dice, acerca de cuestiones y contienda de palabras, esas muchas palabrerías, de las cuales nacen envidia, aquí oye lo que nace. Así que, así como nosotros hemos nacido por el Espíritu, así como hemos experimentado este nuevo nacimiento por la voluntad de Dios, también hay algunos que engendran personas de esta forma, por medio de estas palabras que enseñan, que son envanecidas porque no las saben y lo que están haciendo es delirando. Y de ahí nacen estas envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Estos ya están privados de la verdad, la cual es Cristo. Por eso nos pueden enseñar la sana doctrina, porque es Cristo. Ya hemos dicho que muchas personas con buena intención de corazón lo que enseñan son más que dogmas de hombres que le fueron también a ellos introducidos. Pablo habla en Colosenses también de aquello: no maneje, no toque, cosas que con el uso se gastan, se destruyen, no entendiendo realmente toda la realidad de que este cuerpo es del Señor. Así que dice que toman la piedad, porque toman la piedad o la devoción a Dios, por la devoción a Dios nuestra a través de aquello que realmente estamos en el Señor, como fuente de ganancia, y dice, apártate de lo tal. Así que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto salvarás a ti mismo y a lo que te oyeren. Así que, amados, nosotros tenemos que perseverar o ser entendido en que la sana doctrina tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con la obra consumada en la cruz y con todos aquellos beneficios que nosotros hemos recibido por estar en Él. Es mucho lo que la palabra habla acerca de esa realidad. Si nosotros aprendemos a disfrutar o a conocer o a saber de una manera más precisa, a entender, comprender lo que realmente nosotros somos en Él, podremos saber identificar cuando la enseñanza que vienen a nosotros tienen que ver con lo que ya somos en Cristo, o solo tienen que ver con dogmas, con tradiciones, con formas o ciertas normas que tienen algunas personas o congregaciones o denominación religiosa a la que pueden estar asistiendo. Así que debemos de introducirnos a ser entendido lo que es la sana doctrina, ya que yo escucho personas hablar de la sana doctrina y nomás sacan dogmas y empiezan a decir cierta forma o manera en la que uno, que comen, que beben, que visten, a qué lugar va o no va, con quién se junta o con quién no se junta, y hablan de la sana doctrina conforme más que mandamiento de hombre. Estamos diciendo que te reúnas, que andas, que comas, que hagas todo tipo de cosas, sino que realmente comprenda lo que la Escritura habla acerca de lo que es la sana doctrina y cómo ella debemos conformarnos a lo que son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a esa doctrina que es conforme a la devoción o a la piedad, que es a la devoción, a la entrega o el compromiso a lo que es en el Señor, ya que el apóstol le dice en Tesalonicenses, Juan dice en 1 Juan que el que no persevera en ella, el que se extravía de ella, dice, no tiene a Dios.
Es tremendo que muchas personas puedan pensar tener a Dios. Jesús lo dijo de la misma forma en Mateo, cuando él dijo que de labios ese pueblo lo honraba, teniendo como mandamiento de Dios lo que eran mandamientos de hombre. Entonces en los labios podrían tener a Dios, pero en el corazón estaban alejados de Dios, porque los mandamientos en los que ellos honraban, glorificaban a Dios, según ellos, no eran más que mandamientos que de hombre, no era lo que Dios había ordenado. Así muchas veces nosotros podemos pensar que la doctrina que tenemos, la enseñanza que estamos dando son conforme a lo que las sanas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y muchas veces no son más que la forma o la manera en la que otras personas, otros personajes de la historia han enseñado o han hablado, y lo que se ha hecho es copiar o recopiar o en cierto modo actualizar ciertos pensamientos que ha habido desde la antigüedad. Y muchos llegan a pensar que lo que la Escritura dice o que la Biblia habla no tiene valor alguno, o no tiene valor para nosotros hoy. La verdad es que las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo son aquellas que son espíritu y son vida, para hacer que cada uno de nosotros podamos experimentar dicha realidad de lo que ya somos en el Señor. Así que continuaremos hablando acerca de la sana doctrina, ya que tenemos mucha tela ahí donde cortar. Amado, la paz, Señor, sea con todo. Comparta, comenta, denle me gusta, y será hasta la próxima. Saludos a todos. Amén.